Muchas gracias, Alex. Muchas gracias a todos. Gracias a la asociación. Edel, gracias por aceptar el tema conmigo, ¿no? Le torcí el brazo, lo puedo decir aquí abierto. Gusto. Muchas gracias de verdad. Me honra mucho varias cosas. Primero, abrir el ciclo de conferencias de la Asociación Mexicana de Endodoncia me parece un gran honor, pero de verdad me honra que pueda hacerlo de la mano con alguien tan querido y con una de las personas que considero que es una de las personas con más conocimiento, por lo menos en México. Yo creo que, y me estoy quedando bien cortito, de temas justamente de caries, de control de caries profunda, de biocerámicos. Entonces, para mí es un gusto estar acá. Edel, El saluda. gusto está bien mío, es un placer también poder compartir el día de hoy contigo este foro y pues agradeciéndole mucho a la asociación por la invitación y pues también muy contenta de poder compartir hoy un poco de esto de lo que nos gusta ñoñar un poquito. Así es. Bueno, vamos a tratar de llevar esto de una forma muy relajada. Tenemos una presentación, creo que ya está la presentación en vivo, ¿va? Sí, ya. Como siempre, es un tema muy extenso y tenemos aproximadamente 45, 50 minutos, ¿no? Posiblemente para poder desarrollar el tema. Entonces, vamos a tratar de ver cómo podemos abarcar la mayor cantidad de temas, ¿no? El manejo de caries profunda es algo que, como introducción, podríamos hablarlo de esta forma. Se ha vuelto algo relevante en los últimos años. Yo creo que todas las personas que estamos acá, posiblemente, nos enseñaron que la caries se quitaba, ¿no? Y se quitaba toda y todo lo que no fuera color dentina iba para afuera. No había protocolos, no había cuidados y posiblemente los que siempre nos han llevado a la delantera son los odontopediatras. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, que imagínense ya, hay gente que seguramente está escuchando esta plática que todavía no había ni nacido, hablamos de 97, 98, que mis maestros de odontopediatría hablaban de cariología. Exacto. Y era para nosotros una como ciencia abstracta, ¿no? De cómo funcionaban las bacterias, cómo había el intercambio. Y creo que pues podíamos empezar por ahí, ¿no? ¿Edel? Pues sí, justo a partir del hecho de que quizá también el concepto que teníamos de caries ha evolucionado, ¿no? Partiendo de que caries pues es la enfermedad y que esta es una enfermedad que una vez que tú la padeces no se cura, es tratable, pero no es algo que sea curable, ¿no? Y que además de eso, pues hoy entendemos que es una enfermedad multifactorial y que no solamente va a depender de la presencia de bacterias, ¿no? Que en este caso nosotros sabemos que va a depender de la presencia de un biofilm o de una biopelícula, que además no es transmitible y que va a depender de muchos factores para que se pueda inducir a un proceso de desmineralización, ¿no? Como la presencia de estos carbohidratos fermentables, que se dé la presencia de un pH ácido para que entonces esto pueda evolucionar y que entonces necesitamos como de tiempo para que pueda aparecer una lesión cariosa activa y cavitada, ¿no? Y bueno, yo creo que el punto más importante que es algo que a veces como endodoncistas, si es que hay otras especialidades, voy a hablar específicamente de la mía, se nos olvida el reforzar el conocimiento hacia el paciente. ¿Sabes? Sí. Siempre he dicho que la mejor endodoncia es la que no se hace, ¿no? Yo soy el primero en decir que mi trabajo real no es tratar de no hacer las endodoncias. Lo mismo, y podernos irnos un poco más para atrás, es hacer entender al paciente que cueste lo que nos cueste, no es que sus dientes sean malos, no es que tenga una genética como su mamá, es que no se lava bien los dientes, ¿no? Sí, que es algo que es importante que tengan que entender. Eso, que es una enfermedad, sí, pero que es prevenible.
¿no? Es Eso para correcto. mí es fundamental. Y como bien decías, a lo mejor nosotros lo vemos desde el punto endodóntico, pero para los que sí hacemos un poco de prevención o los que vemos consulta general, por ejemplo, que tu primer contacto es con el paciente, precisamente no olvidar que ese trabajo que vienen haciendo los pediatras, que de repente hace también el general, lo tenemos que seguir reforzando en hablar de hábitos de higiene, hábitos dietéticos e incluso de estos hábitos interdentales, porque no solamente vamos a hablar como del cepillado como tal, sino que ahora ya es una combinación con este cuidado interdental para evitar que aparezcan estas lesiones cariosas y que muchas veces tienden a ser profundas porque aparecen en zonas donde no las vemos. Así es. Y sobre todo, a ver, y creo que por lo menos la caries con la que nosotros teníamos que lidiar, generalmente, que es la caries interproximal, es muy agresiva. Es posiblemente la caries más agresiva. Y la única forma de controlarla es con el hilo dental. Tengo recuerdo de un profesor mío pedoncista que él siempre decía que le decía a su paciente, use el hilo solamente en los dientes que usted quiera conservar. En los que no quiera conservar, no lo use y va a ver que pronto los va a perder. Entonces, así de importante es esto. Pero sí, sigue. Tal cual, ¿no? Y no por nosotros estar en este factor endodóntico, dejar de lado el hecho de que sigue siendo muy importante reforzar toda esta información y de por qué nos interesa tratar oportunamente estas lesiones cariosas, porque igual ya lo abordaremos, precisamente viene el tema y el detalle de la rehabilitación y de entrar en el ciclo protésico, ¿no? Así es. Bueno, teniendo en cuenta que pues ahora sabemos que esta lesión cariosa es prácticamente lo que nosotros vamos a manejar, pues también tendríamos que hablar sobre la respuesta de la dentina, ¿no? Donde nosotros pues tenemos diferentes estructuras en las cuales se nos ha asesorado en cómo podemos hacer el manejo de la lesión cariosa y también qué podemos esperar de la respuesta de la dentina. Desde un manejo de caries profunda e incluso en las corrientes o las filosofías que nosotros podemos ver, que es la Asociación Americana de Endodoncia o incluso la europea, que habrá quienes nos dicen que ante una agresión por la lesión cariosa, pues vamos a tener diferentes tipos de dentina, ¿no? Tenemos dentina reaccionaria, tenemos dentina de reparación, que ambas son dentinas terciarias, y que esta calidad de dentina también tiene mucho que ver en cómo vamos a elegir reparar esta lesión cariosa. Fíjate que en estas primeras, en esos artículos que están puestos ahora mismo en pantalla, que todavía lo platicábamos ayer, él y yo, buscar son cuestiones de preferencias, ¿no? No sé cómo se esté viendo en la pantalla. Yo soy muy fan del artículo que está del lado derecho. No sé cómo se ve en la pantalla, ¿no? Pero, y de él se basa Igual. mucho, que es el de Blondal. Y, ah, eh, y, y es interesante entender un poco el concepto desde el diagnóstico de la caries, cómo por primera vez en muchos años, ¿no? Y esto ya viene avanzando de años atrás, una de las primeras cosas que se valoran y que se evalúan previo a la eliminación de caries es el estado pulpar. Además. Y que ese estado pulpar será la prioridad en el manejo de la caries, ¿no? Para poder manejarla, vamos a hablar ahorita de justamente los estadios y las cuestiones biológicas que encontramos dentro de la pulpa para poder tomar decisiones, ¿no? Entonces, ¿quieres? Adelántame que la doctora es la que lleva la batuta es la que da los clics. Esta imagen a mí me encanta, Edel. Es como un bonito resumen, ¿no? De lo que pasa desde el principio hasta el fin, ¿no? Cómo la caries va afectando el esmalte, cómo va afectando la dentina, dentina infectada, dentina afectada, esclerótica, dentina reaccionaria y posiblemente afección pulpar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Hay una diferencia
clara, ¿no? Bueno, biológica, histológica, entre la esclerótica y la reaccionaria, pero hay diferencia clínica, diferencia diagnóstica entre esas dos dentinas. Pues según la literatura nos dice que más allá de repente de las consistencias, no tendríamos una diferencia significativa que te dé la certeza de sobre qué tejido estás tú trabajando. Porque incluso puede haber una interfaz en donde estos dos tipos de dentinas se entrelazan y que entonces tú no vas a poder determinar específicamente dónde termina una y dónde comienza la otra. Y es por eso que es muy importante que nosotros busquemos hacer mejores protocolos en el momento de que hacemos esta remoción de tejido infectado, afectado, y que nosotros queremos hacer la preservación de mayor cantidad de tejido, porque cuando hablamos de caries profunda, como bien dijiste ahorita, pues uno de los objetivos principales es preservar el estado vital de la pulpa, ¿no? Y para esto tuvimos que haber establecido un diagnóstico y saber en qué grado de inflamación se encuentra. De ahí tener en cuenta que vamos a tener diferentes tipos de estructura y que estos van a estar afectados en base al tiempo en que esta lesión cariosa estuvo generando subproductos, liberando ácidos, liberando metaloproteinasas, etcétera. Y entonces esto debilitará o desmineralizará esta estructura. Pero para nosotros realmente poder determinar hasta dónde está cada uno de los límites de esta dentina va a depender mucho de que nosotros tengamos la capacidad de ver estos cambios de textura, estos cambios de color, y además de eso, tener instrumentos que permitan trabajar como más específicamente. Pero sí la literatura nos dice que es muy difícil porque va a haber espacios donde la dentina incluso sea un poco translúcida y entonces eso hace que sea difícil determinar dónde termina una y dónde comienza la otra, ¿no? Y que quizá eso es lo que hace tan complejo el manejo de las lesiones cariosas. Sí, sobre todo el decir, hasta aquí llegué. A partir de aquí, esto es tejido sano. Esa parte es complicada. Como dices, sí instrumental, sí visual, sí táctil, sí químicos, ¿no? Tinciones, pero ninguno de los tres elementos que acabo de mencionar son suficientes o son certeros per se. Entonces, la combinación de los tres elementos, ¿no? Para mí es fundamental. Y aquí es donde viene esta parte, ¿no? De decir, bueno, ¿quieres ver bien? ¿No? Posiblemente no basta solamente unos lentes, lupas, microscopio, con mayor razón, son cambiadores del destino de los dientes. Para mí, en esa parte de la parte visual, de tener magnificación, es algo que para mí es fundamental en la toma correcta de decisiones. Sí, estoy muy de acuerdo porque precisamente el poder ser, como hoy decimos, mínimamente invasivo o intervenir lo menos posible está ligado de poder ver. Así es, totalmente, totalmente, totalmente. Bueno, dentro de este entendimiento de la dentina y de lo que es la enfermedad de la caries y cómo el tiempo hace efecto sobre el tejido, pues tendríamos que hablar mucho de la desmineralización y la remineralización, porque la desmineralización pues va a ser el efecto que tiene sobre la estructura dental la presencia de estos ácidos y que entonces esto con el tiempo va a generar erosión y va a permitir que se dé la presencia de una cavidad. Pero que tenemos que tener en cuenta que también siempre está presente esta parte de la remineralización, donde volvemos a obtener iones y volvemos a ganar estructura en la dentina para que entonces este tejido pueda mantenerse duro, aunque no vamos a tener la misma calidad de tejido mineralizado si este ya fue afectado previamente, porque es muy importante ver que cuando nosotros buscamos remineralizar un tejido, si este tejido está sano, pues evidentemente vamos a reforzar este tejido. Pero un tejido que ya estuvo afectado por procesos de desmineralización, por la presencia de bacterias, etcétera, aunque nosotros estamos buscando remineralizar, la calidad de esta dentina también va a ser diferente. ¿Sí me explico? Sí, hay estudios que nos dicen perfectamente que por debajo de una
lesión blanca de esmalte, puede llegar a haber Ujú. pérdida de emparizada odontoblástica subyacente. O sea, así de comunicado está y posiblemente así de agresivo puede llegar a ser la irritación bacteriana, ¿no? Es correcto. Y dentro de eso, pues nosotros generalmente vamos a tener referencia que existe diferentes grados de evolución y de desmineralización que se lleva a cabo en el diente y cómo va a afectar esto a las superficies. En esto nosotros tenemos el entendimiento de que hay una clasificación que es el ICDAS y que esto nos va a permitir evaluar qué tan afectada está la estructura dental e incluso cuántas superficies afecta. Porque creo que aquí es importante mencionar dos cosas cuando hablamos de caries profunda. Uno, pues ahora sí, la profundidad de la misma. Y la segunda es, tridimensionalmente hablando, la cantidad de estructura que se encuentra afectada en el órgano dentario. Y de ahí O que sea, pues la generalmente... extensión. Exactamente. ¿Y cuántas paredes están comprometidas? Porque no es lo mismo que tengas una lesión cariosa que solo afecta a la cara oclusal a cuando, por ejemplo, lo que platicamos hace ratito, lo que es muy común para nosotros, algo interproximal, ¿no? Donde tienes que pensar que es la cara mesial o la distal y muchas veces se va a ver afectado hacia vestibular, hacia palatino, más la parte oclusal, ¿no? Y que esto también compromete mucho la toma de decisión del manejo de esta lesión cariosa, de cómo queremos conservar estructura también y pues que generalmente nosotros vamos a estar manejando un ICDA 5 o 6 y que todos esos factores los tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de caries profunda y de preservación pulpar o incluso para la valoración de si esto va a terminar en tratamiento de conductos, ¿no? Que es justamente el tema que vamos a tratar de negociar hoy. ICDAS 1, 2, 3, 4, Perdón. pues son cosas, no te preocupes, son entidades clínicas de operatoria dental, de odontopediatría, donde generalmente se soluciona o con prevención o máximo con una restauración directa sin mayor consecuencia. 5 y 6 es donde vamos a empezar a trabajar. Entonces, el esmalte perdido ya se perdió. Donde tenemos que empezar a tener cuidado en caries profunda y extremadamente profunda es en la dentina subyacente. Entonces, hay conceptos generales que nos indican o que nos dan pautas para poder tomar decisiones y tener criterio clínico. Y lo que aparece justamente ahora en pantalla es uno de esos, son tres elementos que son importantes a la hora de evaluar y de negociar una caries profunda. Primero es el color, y el color es sumamente interesante, ¿no? Porque tengo ese recuerdo, ¿no? De que yo tenía algún profesor que nos decía, ese tejido oscuro, déjalo, eso es remineralización, y había otros que nos decían, yo quiero que quites todo y que quiero que quede todo color diente, ¿no? Entonces, desde muy temprana edad hay lagunas muy sutiles, pero que se llevan por mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué dentina es buena dejar y qué no es bueno dejar? Obviamente, es una combinación de factores, ¿no? Porque fíjense, voy a hablar del color. Dice, las lesiones activas son de color amarillento o marrón claro. Entonces la gente dirá, bueno, pues de color marrón claro y amarillento también es la dentina. Ojo, sí, vamos a ver que son tres elementos: color, palpación y aspecto. Entonces tiene que coincidir con las tres, ¿sí? Entonces, mientras que las lesiones detenidas parecen oscuras. Esa dentina negra, café oscuro, marrón serio, generalmente, y ahorita déjenme, voy a hablar de las tres y vamos a empezar a coordinar y a unir puntos, pero generalmente las lesiones muy oscuras o las zonas muy oscuras son tejido remineralizado, tejido cicatrizal, por decirlo de una forma. Ahora vamos a relacionar el color con la palpación, que para mí es uno de los puntos fundamentales del diagnóstico de eliminación de caries. Dice que las lesiones activas se describen como blandas, ¿ok? Mientras que las detenidas son zonas rígidas. ¿Cómo voy a sentir si la dentina está
desmineralizada, desnaturalizada, cuando yo con un instrumento de filo puedo incidir en la dentina. Si yo puedo incidir en una dentina que tiene color amarillento o marrón claro, es caries activa. Si yo tengo un tejido amarillo o de color marrón claro que no puedo incidir, es dentina sana. Entonces, es importante que vayamos juntando puntos. Y el último es el aspecto. El aspecto, si yo lavo y seco, las lesiones translúcidas, mates, opacas, que no reflejan la luz, es una dentina en descomposición. Mientras que una dentina brillante es una dentina que es una lesión pasiva o en remineralización. Entonces, fíjense, muchas veces cuando terminamos de quitar caries o estamos quitando caries, hay que lavar, secar y observar y palpar. Y entonces vamos a ver los 3 puntos. Una dentina que yo veo color muy oscuro, pero que al secar la veo brillante y que genera este famoso, no sé si a ustedes les decían esto del cric dentinario. Si yo paso el instrumento y hace un cric, un sonido de dureza, pues es una dentina firme, sana, que no tengo que estar tocando ya. Sin embargo, si yo veo que es una dentina que es opaca, que es mate, que aunque sea color amarillenta, que es color dentina, pero puedo incidir, puedo raspar, puedo levantar, es una dentina activa. Entonces, tenemos que juntar todos los puntos para tomar una decisión. No es independiente, porque independientemente podríamos pensar muchísimas cosas, ¿no? Y dentro de lo que mencionas, que aunque hablamos de que la caries activa puede tener un color amarillento o marrón claro y que podríamos pensar o suponer que la dentina también presenta esa gama de colores, creo que también la experiencia clínica y el poder estar en este contacto directo de observar todos los días estas lesiones cariosas te permite ir definiendo incluso para ti mismo cómo son las diferentes gamas yo voy a decir, del Pantone de colores de la dentina y de la lesión cariosa, porque de repente dirán, pues todo lo amarillo es igual, pero no, tenemos amarillo claro, amarillo medio, amarillo más oscuro, más opaco, más ocre, menos ocre. Entonces, todo esto te va permitiendo que tú clínicamente puedas determinar todas estas variaciones en los tonos, para lo cual también para nosotros es muy importante que también cuando nosotros observamos toda esta parte de la documentación, etcétera, nos permite ir identificando qué parte de la dentina se puede ver brillante y que entonces aquí yo tengo un tejido firme o un tejido sano, y de todos esos puntos donde veo este mote blanquecino, que es la parte mate, que nos habla de que tenemos una caries activa y que incluso cuando tú incides, como bien dices, con el instrumento, aquí puedes tomar la cucharilla y yo siempre hago la referencia de que incluso cuando entre más lastimado o desmineralizado esté el tejido, con la misma cucharilla tú desprendes esto como si fuera helado, ¿no? Y de ahí poderlo verificar con los demás instrumentos también, cuando tienes una buena estructura de dentina y que esto va a permitir que tú tengas una dentina donde puedes incluso pensar en hacer una adecuada rehabilitación y que sería el objetivo de poder identificar todos estos tipos de dentina, ¿no? Ahora, ¿cuál sería, por lo menos, y pues digo porque para mí es algo importante, para mí la palpación posiblemente es mi punto de lanza, ¿sabes? Es donde yo tomo más decisiones. Sí, la visual, las condiciones, sí, pero para mí el clic dentinario es uno de los puntos más importantes en la toma de decisión. Uno de los puntos Incluso más importantes. yo también creo que coincidía contigo y además de eso, por la experiencia clínica y porque ya que lo ves todos los días, tú decides dónde parar justamente al estar viendo y al estar incidiendo, ¿no? Ya sea con la cucharilla, con el instrumento, incluso con la fresa, en este caso que cuando estamos buscando hacer también preservación de la pulpa y que, por ejemplo, yo utilizo motor eléctrico y que le bajo la velocidad porque entonces el corte no es en la misma intensidad para proteger a la misma dentina. Creo que dependes mucho de la palpación. Sí, el color determina ciertos factores, pero no es lo único. Y además de eso, ahorita vamos a ver que incluso la literatura nos habla dentro de los métodos en los cuales nosotros podemos diagnosticar este tejido desmineralizado,
que incluso la combinación visual con la palpación son el factor determinante para decidir hasta dónde frenar con la remoción de la estructura dental, hablando de dentina en general e incluso del esmalte. Súper, exactamente. Ahora, yo tengo ahí mis temas con la velocidad de la fresa, pero si nos da tiempo lo platicamos al final. ¿Te parece? Bueno, sí, me parece. Ok. Entonces, bueno, una vez entendido como que estos elementos, vamos ya, cada vez vamos a ir cerrando más la pinza para irnos enfocando a la parte que más nos importa, que es ICDAS 5, ICDAS 6. Caries profunda y extremadamente profunda. Y en este esquema que aparece en pantalla, hay una especie de propuesta de... Es bonito este esquema porque hay como una especie de propuesta de tratamiento, ¿no? Y a medida que vamos avanzando en la gráfica, vamos pues, de verde a amarillo, de amarillo a rojo, de rojo a color violeta, ¿no? Donde dice, generalmente, ICDAS 5, ICDAS 6, terminaríamos de forma bastante recurrente en comunicación pulpar, que eso nos llevará a muchas divisiones, ¿no? Hacemos terapia pulpar vital, pulpotomías completas, tratamiento de conductos, etcétera, dejar caries parcial. Hay un montón de tratamientos que se pueden realizar, pero generalmente el consenso nos indica que caries profunda y extremadamente profunda son caries que están en íntima relación con el tejido pulpar, ¿no? Es justo este semáforo de donde digamos que estamos como en la zona segura del manejo de la lesión cariosa, donde sabemos que el diagnóstico pulpar también es favorable, que no estamos hablando de una inflamación severa, etcétera, y que conforme avanza esto, pues también vamos llegando a esa zona donde ya empieza esta red flag, donde tenemos que pensar que esto hay más cercanía hacia la pulpa, que hay más pérdida de estructura, que entonces la toma de decisiones tiene que ser mucho más específica, porque entonces también nuestro tipo de intervención va a ser más invasiva, ¿no? Así es, así es, así es. Y pues justo dentro de esto, nosotros buscamos entender cómo podríamos tomar mejores decisiones para hacer la remoción de la dentina afectada y de la dentina infectada. Entonces, existen revisiones incluso donde buscamos entender cuál es la mejor forma de determinar cómo queremos remover la dentina afectada y hasta dónde frenar, porque quizá dentro de los consensos y dentro de la práctica clínica, eso es lo más difícil de determinar, qué quito y qué dejo, ¿no? Entonces, en este artículo particularmente nos hablan mucho de la evaluación de 3 métodos principales para detectar la lesión cariosa y definir hasta dónde nosotros vamos a frenar en el momento del fresado. Y en esto nos hablan de la situación clínica y pues, prácticamente esto es cómo lo vemos nosotros visualmente a ojo clínico durante la intervención. Además de eso, la radiografía y la fluorescencia. Si nosotros quisiéramos hablar de la situación visual, de lo que nosotros vemos en la clínica, pues evidentemente dependemos francamente de lo que vemos. Entonces, creo que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que ver a ojo natural, sí vamos a lograr diferenciar algunos cambios de color y algunos cambios de textura, pero no va a ser suficiente que si nosotros lo hacemos con magnificación. Y la literatura nos lo refuerza mucho hablando del uso del microscopio, pero que no necesariamente debe ser o depender únicamente del microscopio, sino también que podríamos estar utilizando las lupas, porque esto me va a permitir ver mejor todos estos cambios de texturas, pero además de eso, tener la fuente de luz añadida hace que al tener la entrada directa a la cavidad, nosotros podamos ver mejor estos cambios de textura, porque si solamente dependemos de la lámpara de la unidad, muchas veces nos vamos a quedar cortos en cómo esta luz puede traducirse en la información de la lesión cariosa. Además de eso, muchas veces en la radiografía nosotros queremos determinar qué tan extensa o qué tan profunda es esta lesión cariosa y pues nosotros sabemos que sí vamos a obtener información, pero no va a ser determinante hasta dónde realmente está debilitada esta estructura y que realmente pueda decir que la dentina firme
sea donde yo veo que se termina la información radiográfica. Y además de eso, pues esta fluorescencia o incluso vamos a mencionar también las tinciones, me podrían ayudar a hacer un diagnóstico clínico. Si bien son herramientas que nos ayudan a ver mejor, la realidad y es que la mejor forma de interpretar cómo hasta dónde tenemos que detectar estas lesiones cariosas, y dentro del artículo nos lo mencionan, es que la visión que nosotros tenemos clínicamente determina en su mayoría hasta dónde está la extensión de la lesión gracias a estos cambios de colores, a la textura y a la palpación que tenemos durante la clínica, que incluso radiográficamente o en la fluorescencia, porque también las tinciones nos van a dejar ver los diferentes grados de evolución que tiene la lesión cariosa y de afectación que hay en esa dentina. Por eso es que también no son 100% fiables los detectores de caries, por ejemplo, ¿no? Y entonces nosotros tendríamos que entender que cuando estamos hablando de hacer una tinción o que queremos ver a través de otro tono para decidir si queremos o no queremos remover esa dentina, la literatura nos dice que realmente deberíamos depender más de la textura y que esta dentina no se desprenda cuando estamos incidiendo fácilmente con un instrumento manual inclusive, a que si nosotros tenemos una ligera tinción con los detectores de caries, deberíamos pensar que esta dentina tiene la capacidad de remineralizar y que no es 100% afectada, ya que tendría que teñirse de manera mucho más oscura, al igual que la lesión cariosa la vemos mucho más marcada, para poder decidir que esa lesión tendríamos que removerla. Y con el objetivo de evitar la exposición pulpar y dependiendo de la ubicación en la que nos encontramos, y que eso también vamos a hablar más adelante, tener en cuenta pues qué tan cerca o qué tan lejos estamos del complejo pulpar, ¿no? Cuando hablas de, déjame decirte puntualizar un par de cositas para mí. Eh, hay un concepto de magnificación y de visión que se me hace muy interesante. Si ustedes hacen el ejercicio de establecer nuestro punto focal, el punto focal de una persona de visión sana es 20 centímetros, más o menos. Es bastante próximo. Por definición, casi que les puedo decir que una persona que no utiliza ningún tipo de magnificación trabaja con su paciente fuera de su punto focal. Porque si usara su punto focal estaría demasiado cerca del paciente y sería bastante incómodo. Entonces, hoy por hoy, sí, ¿sabe? Que así de espérese, doctor, ¿dónde va? ¿No? Entonces, hoy por hoy, la odontología ya prácticamente nos exige la magnificación, ¿no? Y eso, tal cual como dices tú, no necesariamente tiene que ser un microscopio, pero sí es importante. La parte radiográfica, recordemos que lo que nosotros vemos radiográficamente tiene entre un 40 y un 50% de mayor tamaño clínicamente. Entonces, vamos sumando cositas, ¿no? De elementos no tangibles en el diagnóstico clínico. Y la última parte que me gustaría puntualizar, cuando hablas de las tinciones y de la consistencia, es que hay 3 tipos de consistencias de dentina afectada. Es correcto. La dentina que se puede delaminar, que es la que te gusta a ti, la que dices tú que entra como cuchara, la que podemos incidir y la que podemos rayar. Son 3 consistencias de dentinas afectadas, unas sí infectadas, pero las 3 afectadas. Entonces, una dentina afectada, ahorita llegaremos a ese punto de saber qué es una dentina afectada y qué es una dentina infectada. Yo no puedo dejar, y eso es mi protocolo, no sé si tú haces lo mismo, Edel, yo no puedo dejar dentina que pueda delaminar, no puedo dejar dentina que pueda incidir, pero en algunas zonas profundas de la dentina sí puedo dejar dentina que yo pueda rayar. Sí. Pero bueno, llegaremos ahí.
Y fíjate que dentro de estos métodos de diagnóstico, hablando de visualmente en la clínica, de la radiografía y de las tinciones, precisamente también nos dicen que el mejor método para determinar hasta dónde está esta lesión cariosa es visualmente en la clínica cuando hablamos de lesiones que se encuentran por oclusal, por vestibular, porque en el único punto donde sí poder determinar que existe una lesión cariosa es a través de una radiografía en caries interproximales, que esas algunas ocasiones no son perceptibles porque todavía no hay pérdida de estructura, digamos, oclusal, pero que entonces la radiografía es la que va a determinar que hay la presencia de esta cavidad y que nos va a hacer intervenir. Y que entonces quizá ahí es donde nosotros ya después haremos como una segunda valoración visual y poder determinar cómo queremos hacer el manejo de esta lesión cariosa profunda. Correcto, eso me gusta. Y, ojo, en caries, en radiografías de aleta de mordida. Fundamental que sea aleta de mordida. Es muy difícil que tú puedas diagnosticar o puedas percibir cambios estructurales interproximales en una radiografía periapical. Sí. Si tú realmente quieres ver si hay un desgaste o hay una pérdida de estructura interproximal, tiene que ser aleta de mordida. Sí, incluso por el ángulo en el que tomamos cada una de las radiografías, ¿no? O sea, eso sabemos, entendemos bien que hoy la radiografía es bidimensional y que entonces el ángulo juega con la superposición de imagen, no es una tomografía, ¿no? Entonces, correcto, tener eso en cuenta cuando hablamos también de la necesidad de la aleta de mordida. Sospechas de caries profunda, de caries interproximal, aleta de mordida, sí o sí. Exacto, exacto, sí. Sí, cuando ves esta sombra oscura y que no está 100% seguro, y entonces ahí entraría en papel esta radiografía para la determinación de la presencia de esa caries, ¿no? También, pues, importante considerar que si nosotros necesitamos intervenir, pues evidentemente hablamos de que estamos en un ICDAS 5 o 6, donde sabemos que puede haber una lesión cariosa activa, que está cavitada y que la puedo ver radiográficamente y que entonces yo estoy buscando hacer diferentes tipos de intervenciones. En este caso puede ser una intervención, lo que hoy consideramos invasiva, o incluso una combinación de intervenciones donde ya estamos buscando hacer esta preservación del complejo pulpar, utilizar agentes remineralizantes y evidentemente procesos adhesivos que me permitan llegar a una restauración sellada herméticamente para que esto pueda funcionar, ¿no? Nosotros tendríamos que poder distinguir que muchas veces el manejo de estas lesiones cariosas, cuando hablamos en la porción oclusal, es distinta a cuando hablamos interproximalmente, ¿no? Porque sabemos que cada una de estas se van a comportar de manera distinta y que también van a afectar la estructura dental de manera distinta, ¿no? Hablando de distribución de fuerzas, del método de restauración, etcétera. Y entonces que también aquí nosotros tendremos que determinar que generalmente en estas lesiones interproximales es mucho más probable que tengamos que hacer intervenciones invasivas versus aquellas que son únicamente oclusales. Es correcto. Hay seminarios enteros de la lesión clase 2. La lesión clase 2 es difícil de abordar y es difícil de restaurar. Y sí, las consecuencias... Es complejo mantener la estructura, ¿no? No. Y las consecuencias de una mala restauración de clase 2 es muy común y es bastante impactante para la salud oral de la zona, ¿no? El no generar puntos de contacto, el dejarte el espacio interproximal abierto, estás abriendo la puerta al mundo a algo igual de complicado que lo que ya tenías, ¿no? Dicen por ahí, bueno, no dicen por ahí, hay un par de artículos que hablan justamente de eso. Dice que debajo de un contacto interproximal abierto, solamente va a faltar tiempo para que pasen dos cosas: caries y pérdida de hueso. Sí o sí. Así de importante es manejar bien el punto de contacto y la zona interproximal. Entonces, para mí es una de las caries más complejas, más retadoras de
de las caries profundas con las que trabajo. Y que muchas veces comprometen al complejo pulpar, ¿no? Y que entonces esto hace que si nosotros queremos que ese diente tenga una longevidad, incluso en el tratamiento de conductos, va a ser muy importante poder manejar esta caries profunda, hacer el correcto sellado, la correcta aparición de este punto de contacto y así también instruir al paciente para evitar la aparición de esta caries secundaria, que eso sí podría condenar a ese órgano dentario, ¿no? Así es. Ahora bien, ¿cómo podemos, y esto estamos todavía, seguimos hablando un pelín de diagnóstico, ¿cómo podemos determinar que el diente que tenemos aquí, el que vamos a tratar, tiene una caries profunda o es extremadamente profunda? Entonces, la única evaluación diagnóstica previa, porque si ya entré y ya empecé a quitar y dije, ay, qué profunda está, pues eso ya no es diagnóstico, eso ya me encontré con las cosas que ya no debería estar sucediendo en la vida, ¿no? Sí, no Entonces, debería la pasar única por forma que tenemos, casualidad. ¿perdón? No debería pasar por casualidad. Tú ya Exactamente. tienes el conocimiento de lo que va a suceder. Voy a comunicar, no voy a comunicar, necesito, no necesito, ya lo tendrías que tener como planeado, ¿no? Exacto. Entonces, la única forma que tenemos de evaluar la profundidad de la caries es radiográficamente. Y entonces la evaluación es un poco sui generis porque es bastante amplio la gama o la interpretación que le podremos dar. Nos dice que una caries profunda es cuando abarca un cuarto de la dentina del diente, cameral. ¿Ok? Y cuando es extremadamente profunda, es cuando esta lesión radiográfica abarca un tercio de la profundidad o de la superficie coronal del diente con acercamiento o afectación seria a la pulpa. Ah, pues aquí está, justamente, míralos, ¿no? Si se fijan, en el 7 tenemos una caries profunda que sí abarca un buen porcentaje del tamaño de la cámara de la corona, pero si lo comparamos con la que tenemos en el 6, eso es extremadamente profundo. Entonces, cuando ya vemos este tipo de circunstancias, tenemos que ir preparados para muchas cosas. O sea, en una extremadamente profunda como la que tenemos en pantalla, sabemos que es muy fácil y es muy certero que vayamos a comunicar, Claro. ¿no? Aparte vas a tener Entonces, mayor cantidad de estructura, vas a perder el punto de contacto. Sí, ¿no? Sin embargo, en el 7, pues pudiese ser que no llegáramos a comunicar, correcto. ¿ok? Entonces, sea cualquiera de los dos casos que tenemos aquí presentes, lo primero que tenemos que hacer es pruebas de Pruebas de sensibilidad pulpa. sensibilidad. O sea, eso es, fíjense, dijo que es justamente este artículo que está en pantalla. O sea, que en el manejo de caries profunda y extremadamente profunda, quien dicta el tratamiento Es la no es pulpa. necesariamente la profundidad, sino el diagnóstico pulpar. Claro. ¿Ok? Porque si yo el 6, que está aquí presente, esta radiografía es mía, ese estaba necrótico. Entonces, mi procedimiento de eliminación de caries extremadamente profunda es poco relevante, ¿no? Claro. Donde sí se vuelve Sí, relevante es en el 7, que tenía claro. una pulpa sana, ni siquiera pulpitis irreversible. Entonces, quien dicta lo que vamos a ir, en la línea que vamos a seguir, es nuestro diagnóstico pulpar. Y creo que es importante recalcar eso, Juan Carlos, porque yo sé que aquí puede que estemos presentes muchos endodoncistas y para nosotros sea pues común pensar que no vamos a intervenir ningún órgano dentario sin tener estas pruebas de sensibilidad, ¿no? Pero si también tenemos alcance con odontólogos generales, rehabilitadores, pediatras, con todos los que estamos en contacto del manejo de restauraciones, pues que sea ya parte del protocolo incluir esta prueba de sensibilidad porque esto te va a evitar como esas sorpresas de haber puesto una restauración sin haber conocido cómo se encuentra esta pulpa. Y porque me encanta como lo dijiste, quien determina, y bueno, no solo tú, sino también la literatura lo dice, ¿verdad? Quien determina mucho
el tratamiento y cómo queremos hacer este manejo de la estructura dental, pues es la pulpa, porque no es lo mismo que yo tenga un tejido vital, a que yo tenga un tejido severamente inflamado o que yo tenga un tejido necrótico. Entonces, eso cambia por completo las reglas del juego y cómo nosotros queremos hacer el manejo de esta estructura. Además de eso, pues yo sé que parece chiste, pero es anécdota, donde pues también la obtención de esta imagen radiográfica, la prueba de sensibilidad del órgano dentario, pues son 2 pasos que ni siquiera podríamos brincarnos cuando vamos a intervenir cualquier órgano dentario, incluso para lesiones que aparentemente no son extensas, porque de repente, si no tienen esta información imagenológica, pues se llevan sorpresas cuando de repente ya tienen una cavidad mucho más extensa, etcétera, ¿no? Entonces, sí, muy importante tener la correlación de esta información para poder tomar decisiones de cómo vamos a manejar la lesión cariosa. Totalmente, totalmente. Pero eso vaya, es que tendríamos que hacer diagnóstico, bueno, tendrían que hacer diagnóstico pulpar hasta antes de preparar una corona completa para, o una Claro, carilla, que estás claro. haciendo instantáneamente necrótico, pero bueno, Y que pues cada que tú es otro haces tema tus consultas escabroso y complicado. y etcétera, tendríamos que estar repitiendo las pruebas de sensibilidad y eso también lo determina mucho la filosofía de hoy día de la mínima intervención, donde incluso el seguimiento es punto crucial para determinar que incluso las restauraciones a base de resina de todos los días están funcionando. Tema duro, tema duro. Ahí no se sabe que apunten. Ok, Bueno, este esquema, Edel, me encanta. a mí también. ¿Sabes? Es una gráfica muy, muy sencilla, muy amable de entender lo que está pasando en nuestra dentina. Pero como es tu diapositiva, te la voy, aunque yo tengo una parecida, te la voy a Pues es dejar. que los dos la tenemos porque prácticamente este esquema también está referenciado en múltiples artículos. Haciendo revisiones, tú lo vas a encontrar en artículos, en libros, Sí, etcétera. Entonces, este esquema es muy referenciado. Si quieres, yo me puedo dedicar a hablar como particularmente de pensar del túbulo dentinario y si quieres tú hablar de la estructura para que los dale. dos gocemos este esquema. Ok, dale, dale. Bueno, a ver, si no empiezo yo. Fíjense, les voy a explicarles un poco lo que vemos en pantalla, ¿no? Y ahorita va a hablar un poco también de específicamente el túbulo. Me voy a saltar la parte del medio, que es la parte histológica, porque pues eso es poco tangible y estamos tratando de hablar de algo que sea tangible. Pero la primera banda de color que se ve como de rojo a verde, yo siempre cuando estoy en clase digo, es como el aplausómetro de Chabelo, ¿no? No queremos verde, no queremos rojo, ¿no? Rojo malo, verde bueno. ¿Dónde es donde tendríamos que estar nosotros parados para saber que estamos funcionando bien? Y esto es una triquiñuela interesante, porque casi todos los artículos nos hablan de dejar las caries profundas en dentina afectada. La dentina afectada, como ustedes ven en ese esquema de color, pues es donde está cafecito, verde, olivo. ¿Eh? ¿Qué es una dentina afectada? Clínicamente es la dentina que yo puedo rayar, pero no puedo incidir. ¿Ok? Es una dentina que está mineralizada, ¿no? Pero superficialmente tiene cierta porosidad, cierto desgaste, cierta pérdida de estructura. Sin embargo, es una dentina estable. Ahora bien, la dentina afectada solamente, fíjense lo que les voy a decir, que esta parte es muy importante, porque eso tiene que ver con adhesión y con restauración final. Este tipo de secuencias y de decisiones es en caries profunda, no en caries periférica. Toda la periferia de la dentina y el esmalte tienen que ser sanos. Yo no puedo dejar dentina en el borde, estoy viendo y miren que esto es del borde de mi cavidad. Yo no puedo dejar dentina afectada ahí porque mi adhesión con el instrumento, con la restauración va a ser pobre. Entonces, la dentina, y ahorita vamos a hablar de los pasos de quitar caries,
Esta dentina afectada es en dentina profunda, en caries profunda, cuando estoy evaluando o no si voy a comunicar o no. ¿Vamos bien, Eder, por ahí? ¿Coincides conmigo? Muy de acuerdo. Sí. Ahora explica cómo se ve y qué pasa con los túbulos, ¿no? Justamente lo que nosotros también tenemos que traducir dentro de que si esta estructura es una estructura que evidentemente yo ya quité toda la zona necrótica y que ya estoy quitando tejido afectado en el cual nosotros podemos incidir y estoy llegando a esta dentina que se encuentra desmineralizada pero con potencial a remineralizar. Y que estamos hablando de que tenemos nuestra cavidad y que esto está en la cercanía del complejo pulpar. Como bien decimos, la periferia tiene que estar en un tejido sano, ¿sale? ¿Cuál es el objetivo de que nosotros podamos dejar esta dentina afectada con capacidad de remineralizar en esta zona y que alrededor tengamos un tejido sano? Pues no solamente por la función de adhesión, sino que realmente dependemos de que esto tenga unión en tejido sano para tener este sellado hermético, donde realmente podamos inhibir el crecimiento bacteriano en la zona que está desmineralizada. El objetivo sería volver a seguir como con esta filosofía de entumbar bacterias. Si nosotros lo pensamos, precisamente lo que hacemos al hacer la remoción de la caries o de la lesión cariosa, es precisamente como vemos igual en el esquema donde está el túbulo dentinario, que nosotros donde tenemos la alta carga de contaminación vamos a ver mayor cantidad de bacterias y que conforme nosotros limpiemos, no es que lo vamos a dejar 100% limpio, porque no tenemos la capacidad de poderlo ver clínicamente, pero sí vamos a reducir igual la carga bacteriana como lo estaríamos haciendo dentro del ducto radicular. Y que en base a esto es muy importante que nosotros podamos hacer un buen protocolo de desinfección o incluso hoy día considerar protocolos de irrigación para que entonces cuando nosotros dejemos esta dentina afectada, tengamos la capacidad de o la tranquilidad de que no va a poder evolucionar ese tejido desmineralizado a una dentina reblandecida que no va a ser capaz de mantener lejos de un tratamiento de conductos a esa pulpa. ¿Sí? Entonces, estamos haciendo un sellado hermético para que las bacterias no puedan producir una lesión cariosa activa por debajo de la restauración. Y creo que aquí valdría puntualizar nuestra primera diapositiva, donde hablábamos de que cómo funciona la caries y cuáles son las cualidades que tiene. Es bacteriológica, ¿no? Bacteriogénica, perdón. Que necesitas carbohidratos fermentables, acidogénicos. Y una parte importante, la formación de caries está unido o está ligada directamente a la placa, al biofilm. Y la placa y el biofilm es concomitancia bacteriana. Cuando quitamos por completo y dejamos dentina completamente sana, si hiciéramos un corte histológico, podríamos llegar a encontrar también bacterias en esos túbulos. ¿Sí me explicó? Entonces me dicen, es que ahí en el esquema todavía hay bacterias y en dentina sana también. ¿Sabes? La diferencia es que entre el túbulo, en la zona del túbulo donde dice dentina afectada y la zona necrótica, es que en la zona necrótica hay concomitancia bacteriana, hay comunidad, virulencia. En el fondo del conducto, en el fondo del túbulo, encontramos bacterias en zona o en forma planctónica que per se no generan virulencia y que al sellar y evitarles el sustrato de carbohidratos van a tender a desaparecer. Entonces, ese es el funcionamiento de la caries profunda. Y repito, vamos a encontrar bacterias de forma planctónica en dentina sana también. Pero si hacemos un buen sellado y un buen aislamiento, esto tiende a mejorar sí o sí. ¿Te dejé sin palabras? No, estoy muy de acuerdo contigo. Y el objetivo es ese, ¿no? Dejar esta zona inactiva para que entonces nosotros podamos pensar en que sí estamos haciendo la preservación pulpar, ¿no? Y que justo hablando de este tipo de dentinas, pues nosotros tendríamos que evaluar precisamente cómo se observan y cómo
se manifiestan a la palpación cuando estamos en la clínica, ¿no? Y que estamos hablando de cuando hay presencia de dentina dura o de dentina sana. Nosotros pues tenemos que ver que esta es una dentina que no se puede incidir con un instrumento manual, ¿no? Además de eso, hoy sabemos que si nosotros sabemos que puede haber esta cercanía con el complejo pulpar y con la intención de dejar en un tono de dentina biológica, que es amarillo claro y con este brillo de que nos habla de que está completamente sana, etcétera, pues se podría considerar en algunos casos hoy día un sobretratamiento, ¿no? Y que esto puede hacer que si no iba a haber una exposición pulpar, tal vez nosotros seamos quien produce la exposición pulpar. Es correcto. Entonces, el sobretratamiento hoy es hacer cavidades profundas sin necesidad, sin ir cuestionándote la cualidad y calidad de la dentina. Es Totalmente. Y pues de ahí que hablamos de esta dentina firme, ¿no? Que tiene una textura distinta, que no es tan brillosa, que si nosotros, justo es donde tú bien mencionas, que nosotros incluso podemos escuchar este scream, o que incluso si tú fueras demasiado agresivo para con la pulpa, también podrías incidir con un instrumento manual, pero que requeriría como de cierta fuerza para poder remover tejido. Entonces, esta dentina firme es la dentina que nosotros ya buscamos mantener cuando queremos evitar la exposición pulpar para entonces colocar una restauración. Ok, entonces esta dentina es justo la que nosotros sabemos que también tiene una capacidad de remineralización, en donde nosotros también tendríamos que confiar en la respuesta pulpar, ¿no? Que también ella tiene efectos desde el momento en el que hay un agente agresor que se quiere acercar a ella y que ella también está induciendo a la formación de esta dentina terciaria para proteger también al complejo pulpar. Tendríamos también que hablar de las dentinas, que si tú estarás de acuerdo conmigo, bajo ningún criterio nosotros dejamos. Esta dentina coriácea, o que es esta dentina que muchos dicen que tiene la consistencia como de cuero, y que cuando también tú necesitas removerla, esta se desprende fácilmente. Por ejemplo, me ha tocado evaluar de repente con el pediatra, etcétera, que este es un tejido que en algunos casos ellos pueden dejar si van a utilizar una técnica de 2 intervenciones para que se pueda remineralizar y entonces después colocar la restauración definitiva, pero en lo personal sí creo que es una dentina que prefiero remover y que entonces prefiero trabajar sobre una dentina firme para tener como mejor calidad en procesos adhesivos, mejor respuesta pulpar y evitar tener una segunda intervención que entonces pueda realmente comprometer al complejo pulpar, porque también la literatura nos ha dicho que muchas veces estas técnicas en las cuales nosotros hacemos doble intervención o el stepwise, tarde o temprano ese diente termina en endodoncia y muchas veces es cuando hacemos la segunda intervención, porque al buscar el tejido remineralizado, muchas veces lo removemos al momento de estar haciendo la preparación. Y pues bueno, la dentina blanda, que esta dentina es la dentina que en automático, yo siempre hago broma que hasta si pones el aire y la irrigación, pues incluso se empieza a ir con todo el resto y remanente de alimento, porque es una dentina que no tiene firmeza y no tiene dureza. Entonces, también teniendo esto en cuenta, si nosotros estamos viendo que la calidad de la dentina es más pobre y es más deficiente, pues evidentemente también la unión, cuando hablemos de los procesos de adhesión, pues es más pobre. Y si nosotros no logramos tener ese sellado hermético del que ya estamos hablando, pues evidentemente este diente va a terminar en el tratamiento de cólicos. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, pero fíjate, yo creo, y nos lo comentará el público en su momento seguramente, para mí lo complicado de la de toma de decisiones de caries profunda no es si está blanda o está coriácea, sino hasta dónde puedo decidir si ya está dura o no. Creo que esa es la más compleja de todas, ¿no? Pero yo no sé, bueno, habrá gente de todo, ¿no? En ontopediatría sí, por supuesto, se sigue usando mucho el dejar caries activa. De hecho, mi socio, que es ontopediatra, de que hay una tendencia muy fuerte
y bastante exitosa, pues es odontopediatría, es una cosa completamente diferente, donde dientes con caries preparan para corona de acero cromo, ¡pum!, sin quitar caries. Y al sellarlo, ¿no? Pero son dientes que van a terminar técnica de Hall. Eso está exfoliándose. Eso de eso te iba yo a mencionar. Esa técnica está súper avalada, se considera adecuado el tratamiento en la literatura. Híjole, hay muchísimos artículos que hablan de ello, pero sí mencionan que puede haber lesiones cariosas, las cuales no se interviene de ninguna forma, o sea, no se incide, no se hace ningún tratamiento invasivo y se hace la técnica de Hall, pero únicamente en dientes primarios. Eso no podríamos pensarlo o considerarlo para una dentición permanente, ¿no? Claro, entonces ahí es donde está el meollo del asunto de decir qué tanto quito, qué tanto dejo, hasta dónde me siento seguro o me siento tranquilo. Y quizá aquí pensaría que cuando nosotros estamos en esa disyuntiva de estructura y el material que vas a dejar, pues también depende mucho de cómo fue tu diagnóstico pulpar, de si la pulpa te respondía de manera normal o una pulpitis reversible, donde evidentemente si tú puedes evitar esta exposición pulpar, pues también vas a frenar el fresado. Pero si ya tenías una respuesta de una pulpitis irreversible, pues entonces vas a continuar hasta reducir por completo esta dentina coriácea, ¿no? Me está dando Y pues picón de en algunos casos, pues también lo que buscamos es dentina firme, pero como ya platicamos, caries profunda, llegar a esta consistencia de dentina, pues realmente ya se considera hoy en día un sobretratamiento. Eso estamos de acuerdo, ¿no? Correcto. Ok. Ok. Fíjense, para mí este es un artículo, ya ahora vamos a manos a la obra, ¿no? Este artículo es de la gente de biomimética, pero es un artículo espectacular. Es de David Aleman y de Pascal Bagné, y nos hablan del protocolo de intervención de caries profundas. Y nos habla de una planeación. Y hemos hablado de diagnóstico. Ya hablamos del tamaño de la caries, del tipo de caries, de las cualidades que debe tener, del un cuarto, tres cuartos, digo, un cuarto o un tercio de la profundidad. Pero en este artículo nos hablan de el diagnóstico o el protocolo diagnóstico tratamiento durante el proceso de eliminación de caries. Dice, tú debes de planear con antelación la profundidad aproximada del cuerno a la cúspide o en la zona axial hacia el estroma pulpar, ¿no? Ya sea que por mesial, por el cuello del diente y por oclusal. Y ellos dicen más o menos el promedio de un diente, un molar sano de una persona de 40, 50 años, está más o menos como dice aquí, la pulpa está a 3 milímetros del margen del cuello y a 5 milímetros de la cúspide. Teniendo esto en cuenta, y evidentemente si radiográficamente yo veo que el diente está obliterado, pues es otra cosa, ¿no? O si es un chico joven que tiene una pulpa del tamaño de una casa, pues son cosas diferentes. Criterio personal. Estamos hablando del promedio y del grosso de la población que tiene caries profundas, que son gente de 35, 40, 50, 60 años. ¿Ok? Y ellos proponen lo siguiente. Una intervención por etapas, o sea, 3 intenciones, con 3 fresas, pongan mucha atención, estériles, ¿ok? Y otra tomará relevancia más adelante, y vamos a establecer 3 zonas de acción. Para mí una de las zonas más importantes es la primera zona, que es la zona periférica. Porque con esa primera fresa, no sé tú qué tipo de fresas utilizas, a mí me gusta mucho la bola de diamante más que el carburo, porque yo que uso microscopio me gusta ver cómo deja más tersa la superficie dentinaria. Yo lo hago con una fresa de diamante roja, que no tiene mucho corte, me gusta más el control que tengo de eliminación que con un carburo, pero la técnica está diseñada con carburo. Entonces, la primera interacción, no sé si viene el esquema después de esto, Edel.
La primera intención, nos vamos a ir solamente a la periferia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quitar todo el esmalte sin soporte. Ahí. Vamos a quitar todo el esmalte sin soporte y nos vamos a ir a toda la zona de la periferia de la cavidad. Lo que buscamos aquí es dentina y esmalte firmes, porque es la periferia donde voy a sellar mi restauración final. Una vez que yo encuentro tejido firme, sano, en toda la periferia, quito esa fresa, abro nueva fresa estéril y me voy a la periferia dentinaria. O sea, digamos que a la periferia de la zona profunda. Y también nos vamos de forma concéntrica, eliminando toda la dentina y buscando dentina firme. Una vez que toda la dentina periférica está firme, quito fresa, tercera fresa. Y aquí es donde voy a tomar mis decisiones clínicas diagnósticas. Generalmente yo en mis juegos básicos siempre tengo una sonda y aquí es donde la sonda entra en acción. Voy a medir la profundidad de mi cavidad, voy a tomar una radiografía si es que tengo la necesidad y voy a planear qué voy a hacer. Sigo adelante, voy a comunicar o qué calidad o qué cualidad tenga en la dentina, qué tan lejos estoy. Lo que no puede suceder es que estemos quitando caries y ¡uy! Ya comuniqué. Claro, nos va a suceder, puede suceder, pero que sean las menos de las veces, sino que sea en este momento, de acuerdo a lo que me queda, decirle a tu asistente, nueva fresa, vamos a comunicar. O es posible que vayamos a comunicar, tráigame las cosas porque vamos a cierta profundidad y la dentina sigue siendo levantable, ¿ok? Sigue siendo incidible. Entonces, es aquí donde voy a tomar las decisiones. Creo que justo aquí es importante correlacionar con lo que decíamos anteriormente en la radiografía donde hablamos del diente 26 y 27, que el 26 tenía necrosis y el 27 era un diente vital, que justo cuando estamos hablando de vitalidad pulpar, pues debemos tener como toda esta intención de manejarlo con este cuidado de las 3 intenciones, las 3 fases, irlo manejando por zonas para que si se puede evitar esta exposición pulpar, porque incluso este artículo me gusta cómo comienza, porque ellos hablan mucho de que la remoción de la lesión cariosa debería tener como objetivo preservar la vitalidad pulpar. Entonces, poder hacer esto de no contaminar, de hacerlo más selectivo, dejar mejor la calidad de el sustrato donde va a haber la adhesión, pues evidentemente mejora la estadística de este diente, ¿no? Y que pues evidentemente en aquellos casos donde tenemos necrosis, pues no es tan meticuloso el protocolo, ¿no? Fíjate, te voy a decir en qué parte sí sigue siendo meticuloso. Claro, en las 3 zonas, las 3 fases con 3 fases estériles, tiene que ver definitivamente con conservación de pulpa, ¿no? Y con reducir la carga bacteriana para cuando lleguemos a la zona profunda. Es súper chulo eso. Ahora, en diente necrótico, yo hago 2 fases. Sí, la primera fase para mí sigue siendo importante. Sí, el quitar toda la periferia y establecer dentina y esmalte sano me es importante antes de seguir adelante. ¿Por qué? Porque en ese momento estoy dándole check. Este diente se queda, ese diente es un diente restaurable. Claro. Necrótico, Sí, igual sí. una de las indicaciones es que sí tienes que hacer remoción de toda esa dentina, porque aquí no tienes la necesidad de intentar no comunicar hacia la pulpa. Pero con conciencia. Primero Claro. la periferia. Una vez que la periferia está check, este diente se queda, este diente es restaurable. Ok, ahora agarra una fresa más grande si quieres y llévate todo lo demás, comunica, me da igual, está necrótico. Pero en la primera, yo sí hago esa división. En dientes necróticos, 2 fases. Sí, claro. En dientes vitales, 3 fases. Excelente. Este caso es mío, ¿verdad? Sí. Sí. Ahora, el tema aquí un poco, si quieres, dale más para adelante. Esa parte donde, y vaya, no creo que vaya a ser tema hoy de la plática, porque es caries profunda, no de toma de decisión posiblemente de si hacemos terapia pulpar o no, pero el tema de toma de decisión en cuanto al estado pulpar
¿no? Sobre si el diente trae una pulpita irreversible e irreversible, que ya sabemos que estamos a punto de cambiar un poco ese aspecto del diagnóstico, pero hoy por hoy sigue siendo el diagnóstico válido de reversible e irreversible. El saber qué tan reversible es la irreversible o qué tan irreversible es la irreversible es complicado. Entonces, el tema de voy a exponer la cámara pulpar o no dependerá del diagnóstico, Eden. Correcto. Entonces, valdría, y esto lo vamos a dejar como un paréntesis abierto, porque no nos va a dar tiempo de hablar de esto, pero valdría en algún caso dejar dentina afectada, desmineralizada, con tal de no comunicar. Pues mira que hay artículos que nos dicen, que sugieren que sí, con el objeto de dejar que esta dentina pueda remineralizar y siempre y cuando, solo y solo sí, tienes en la periferia tejido sano, de tira firme, esmalte sano. Porque se sabe que una vez que nosotros comunicamos hacia el complejo pulpar, la supervivencia de este órgano dentario, hablando de función protésica, disminuye significativamente. Sí. Un diente con tratamiento de conductos a vitalidad pulpar, evidentemente reduce su tiempo de vida en boca. Por lo tanto, ese es uno de los criterios por los cuales buscamos preservar esta vitalidad pulpar. Pero sí es riesgoso porque justamente no sabemos hasta qué grado está la inflamación y quizá eso es como lo más complejo de determinar de hasta dónde es irreversible lo irreversible. Pero sí tener esto en cuenta cuando nosotros vamos a determinar que sí queremos hacer esa comunicación y si vamos a irnos a algún proceso dentro de la terapia pulpar vital o incluso el tratamiento de conductos, porque sabemos que eso afecta directamente a la supervivencia o al mantenimiento de ese diente en cavidad oral. Tal cual, tal cual. Y pues mira, justo hablando de eso, de saber hasta qué punto es irreversible lo irreversible y hasta dónde podemos evitar exponer al complejo pulpar, para mí a veces es muy complejo porque, yo insisto, a veces parece chiste, pero es anécdota, donde incluso el no tener esta información traducida del diagnóstico pulpar o de la información que tenemos a través de las imágenes radiográficas, pues nos lleva a recibir casos complejos, ¿no? Como en la radiografía del lado izquierdo, donde nosotros tenemos una restauración, la cual podríamos decir que tiene gaps o tiene espacios, los cuales sabemos que van a comprometer directamente al complejo pulpar, o incluso en la imagen del lado derecho, donde es un tratamiento iniciado previamente y que en algún momento alguien lo restauró sin tener la información de que esto no tenía un tratamiento concluido. Entonces, aquí hasta parece risorio un poco decir, ¿cómo vas a sellar algo que no tiene el tratamiento de conductos concluido? Pero si no estamos haciendo como la correcta obtención de información, la correcta interpretación desde la obtención imagenológica, desde el cómo hacemos nuestras pruebas de sensibilidad y lo que también mencionan muchos artículos de el manejo de aislamiento, de el manejo de estas fresas estériles para remover el tejido cariado, pues evidentemente esto va a llevar a un fracaso restaurador y que incluso ahí es donde el paciente deja de confiar en el clínico porque todo va a terminar en una endodoncia o todo va a terminar en una extracción o en estos procedimientos altamente invasivos, ¿no? Además de ello, creo que también es muy importante considerar que todo esto genera cierta ansiedad en el paciente y que el tratamiento ideal sería que una vez que nosotros queramos manejar una lesión cariosa, dígase profunda o de la extensión que ustedes gusten, pues la intención sería que ese diente no tenga que ser reintervenido a corto plazo. Hoy en día estamos buscando que las restauraciones se mantengan longevas para que entonces estos dientes no tengan que caer en este juego de pensar en los protocolos de terapia pulpar vital o incluso el tratamiento de conductos, ¿no? De hecho, la técnica de stepwise, de caries, por ejemplo, que es una técnica que se usó durante muchos años, 80s, 90s, principios de los 2000, con
resultados clínicos bastante buenos, se ha determinado que ya ni siquiera es necesario. Y eso es sumamente, lo que voy a decir es sumamente controversial, pero no lo digo yo. Hay referencias bibliográficas de esto. Se ha dejado de hacer el stepwise justamente porque dejaban caries, no caries, pero sí tejido reblandecido, para en 6 meses reentrar. Y prácticamente en todos los casos que reentraban, el tejido estaba remineralizado. Entonces, es controversial el decir, oye, ¿me estás diciendo que puedo dejar caries? Hay toda una tendencia en la que sí está estipulado en el manejo de caries profunda como una terapia pulpar clara el dejar ese tipo de caries profunda. Puedes o no estar de acuerdo, la información está ahí y es un tratamiento válido, con las consecuencias o no histológicas que puede llegar a tener. ¿Ok? Ahora, ¿en qué casos utilizarías eso y en qué casos irías directamente a hacer una terapia pulpar vital? Yo les voy a decir, y tengo un par de casos, pero para mí son casos muy puntuales. Son 2 pacientes con, no sé si el término es correcto, con discapacidad, puede ser, con caries profunda, donde el tiempo de trabajo del paciente, y eran pacientes ya no eran chicos, eran adultos, uno de 22 años y otro de 36, donde el paciente ya no tiene la tolerancia del tiempo de operación para poder hacer un tratamiento de conductos, etcétera, donde decidí hacer este tipo de tratamientos con el seguimiento que tengo de uno de ellos, el otro no tengo seguimiento, no ha regresado, de 1 año, funcional, el diente sigue vital, funcionando bien, sin ningún problema. Entonces, son casos para mí donde podríamos hacer ese tipo de tratamientos controversiales. ¿Ok? Y que, como bien dices, siguen estando referenciados en la literatura, porque si hacemos una revisión, la mayoría de los artículos que nos hablan del manejo de la lesión cariosa siguen mostrando el stepwise como una alternativa. Evidentemente, es importante tener en cuenta esto del tiempo, como mencionas, que regresan a los 6 meses o incluso hasta los 12 meses, pero hacen mucho ahínco en la selección de los materiales que se dejan como restauradores para la segunda reintervención. Además de eso, yo creo que también es importante tener estos criterios. No todos los casos son iguales, no todos los pacientes son iguales, y sí habrá situaciones extraordinarias en las que nosotros digamos, bueno, aquí me siento con la necesidad de hacer este tipo de tratamiento, porque a lo mejor no es que nos sintamos más confiados, pero la situación clínica lo requiere. Y justamente no recuerdo específicamente si es en el artículo de Duncan, donde hablan del manejo de la lesión cariosa profunda y de la exposición pulpar, también nos dicen que existe esta carencia de tener un protocolo bien establecido que te diga siempre tiene que ser A, B, C, D en el manejo de la caries profunda, porque la realidad es que existen muchos factores que van a determinar cómo haces esta remoción, ¿no? Que sí nos dicen mucho de que se tendría que hacer como el intento de establecer estos protocolos, pero que son tantas las variables y que son tantas las corrientes en las cuales se maneja a la lesión cariosa que ha sido difícil de establecer. Bueno, este artículo, pues bueno, ambos lo tenemos, ambos lo manejamos muchísimo y pues justamente también es como nosotros relacionamos la presencia de caries profunda y la exposición pulpar, donde pues estamos hablando que cuando hay presencia de una caries profunda, pues el primer paso siempre va a ser determinar el diagnóstico pulpar con las pruebas de sensibilidad, saber cómo se encuentra esa pulpa, si está en un estado de inflamación reversible o irreversible, y que de ahí va a depender mucho de si hay esta exposición pulpar o no. Cuando hablamos de una caries profunda y que nosotros vamos a evitar o por la necesidad de la cavidad no se va a dar esta exposición pulpar, lo más importante es verificar que tenemos dentina sana en la periferia. Por ejemplo, este artículo nos hablaba mucho de que en el fondo de la cavidad tenemos solo dentina firme o dura,
sino que realmente lo que necesitamos es la periferia sana, para que entonces nosotros podamos pasar a la colocación de una restauración sin la necesidad de colocar algún liner o una base. Aquí al final del día lo más importante es que tengamos ese sellado hermético y que pues en aquellos casos donde sabemos que se puede presentar una exposición pulpar, pues tendríamos que verificar que en la periferia de esta exposición pulpar también tengamos dentina sana, no podemos dejar dentina afectada y que si hubiese la presencia de un sangrado, lo podamos detener en un par de minutos y que no hay la posibilidad de que se desprendan limalla dentinaria. Y entonces ahí sí pensaríamos ya en hacer un tipo de recubrimiento pulpar utilizando materiales a base de silicatos cálcicos. Ahí tú... Sí, a mí me da mucho, aparte que me da mucho curiosidad de este gráfico que me gusta bastante, es que asumen, bueno, puedes hacer, asumen que cuando tienes una pulpitis irreversible vas a comunicar. ¿Te das cuenta? Y no necesariamente. Sí, No pensando necesariamente. en que tienes una caries profunda y que tú vas a remover toda esa dentina, ¿no? Pensando Sí. que Ahora, quieren dejar solo tejido firme. esa parte es bien importante. Si vas a decidir hacer terapia pulpar, no puedes dejar dentina afectada. Tienes que dejar dentina firme. Entonces, Claro. la comunicación tendrá que ser causal, ¿sabes? No es que tengas que hacer una comunicación y después abrir, sino vas a eliminar la dentina hasta llegar a la dentina firme. Y si en ese proceso comunicaste, tienes que revisar que el resto de la dentina que está alrededor de la comunicación sea firme. Y aquí sí tiene que ser firme. Por eso ya estás comunicando, pues ya hazla bien, ¿no? Creo que nada más es lo único que quería puntualizar. Sí, y Sí. porque al final del día, voy a usar este casito tuyo precisamente para puntualizar esto, donde nosotros ya sabemos que vamos a tener esta comunicación y es prácticamente lo mismo cuando hablamos del sellado de una restauración, donde no queremos que haya comunicación. En ambos criterios, con o sin comunicación, lo más importante es el sellado periférico. En este caso, donde ya tenemos una exposición pulpar, claramente también necesito que alrededor de la exposición pulpar tengamos dentina sana, porque ahí yo también quiero que el material que va a estar en contacto pueda tener una capacidad de sellado para que la pulpa no se necrose. Y ya de ahí poder pasar a la fase restauradora, ¿no? Entonces, ahí es muy importante que pues nosotros podamos verificar que tenemos la presencia de este tejido sano, que podemos valorar cómo es toda esta dentina periférica, donde vamos a hacer la fase de restauración, y pues que nosotros volvamos a identificar esta exposición, digamos, al color, y cómo esta parte visual es tan importante, ¿no? Así como lo hablábamos con la lesión de caries profunda y qué dentina dejo, qué dentina quito, incluso cuando puede haber presencia de la exposición pulpar, los colores, el sangrado y las texturas siguen siendo parteaguas para el toma de decisión para la terapia pulpar vital. ¿Quién trata la caries profunda? La literatura dice, ¿a quién le toca? Al pediatra, al rehabilitador, al endodoncista. ¿Quién es el ideal para manejar este tipo de lesiones? Fíjate que yo creo que aquí sí no es un tema de especialista, ¿eh? No creo que sea un tema especialista, ¿no? Creo que tiene que manejarlo quien, fíjate, no solamente quien sepa manejar la caries, sino también quien sepa resolver los posibles problemas, ¿no? Y te voy a decir, yo una caries profunda la sé resolver yo, ¿no? Y sé resolver si tengo una comunicación. Pero dos buenos referidores míos, Jorge Gumlich y Tunali Vázquez, que son rehabilitadores, ellos resuelven eso y saben qué hacer con la comunicación y saben tratar la comunicación y saben tratar el proceso. Entonces, son rehabilitadores, soy endodoncista, hay odontopediatras que también lo saben hacer y puede ser que mucha gente de práctica general. ¿Sí me explicó? El chiste Sí, es el que sabe hacer las cosas, no solamente el que sabe la técnica, sino el que sabe contener las complicaciones. Entonces, ¿tienes el conocimiento para quitar caries, para comunicar y resolverlo? ¿Sí?
Eres tú. Eres tú quien lo hace. Ahora. Yo diría, quien está preparado y quien tiene la información, ¿no? Yo también creo que no es un tema de especialista, sino que tú tienes que tener el entrenamiento y el conocimiento de los panoramas, las situaciones, lo que dices, la consecuencia si es que esto tiene una complicación, etcétera, y que tengas la capacidad de resolverlo. Y si no tienes la capacidad de resolverlo, también decir, hasta aquí llega mi conocimiento y esto tendría que ser referido a alguien que lo domine o elegir entrenarte para poder manejar este tipo de situaciones, porque además creo que es súper importante que todos tengamos esa capacidad de diagnosticar, de entender cómo es el tratamiento y en su momento realizarlo de manera propia y correcta, porque pues a todos nos llega, ¿no? Totalmente, ¿eh? Y mira, y todavía te voy a decir, y todavía hay muchos bemoles. Tengo un par de referidores que lo que hacen es fase 1 y fase 2 de la reacción de caries. O sea, primera fase, segunda fase, reconstruyen y me lo mandan y me dicen, termina de quitar caries. Y tú decides qué quieres hacer. ¡Wow! Perfecto. ¿Se explicó? O sea, complícate tanto te quieras tú complicar y tanto tú sepas manejar la complicación. Eso es criterio ABC de todo el mundo, ¿no? Tú tienes que conocer tus capacidades y tus limitaciones. Hasta aquí quiero llegar. Entonces, ellos me dejan el diente bien reconstruido, con punto de contacto, ¿no? Llego, ¿con qué vas a aislar? Con lo que sea, porque viene el diente completo, yo aíslo perfectamente y termino de quitar caries y tomo yo mis decisiones. Es una chulada. Claro. ¿Ok? Y aquí el costo económico sale sobrando, en el sentido de quién cobra qué cosa, que eso es de donde quieres tú llegar aquí al final. Es una pregunta recurrente, no sé si te ha tocado, pero también es una pregunta recurrente el cómo manejas esto de poder determinar, más bien, de cómo haces este diagnóstico en la remoción de caries profunda para determinar si se va a ir a una restauración o a una terapia pulpar o al tratamiento de conductos, cómo se maneja, porque es de verdad una pregunta muy recurrente. ¿Tú cómo le haces? Mira, yo te voy a decir, el tema es que estamos mal acostumbrados y mal acostumbramos a los pacientes a, antes de sentar al paciente, darle un diagnóstico. Y hay cosas donde se puede hacer y hay cosas donde no se puede hacer, ¿no? Lo que no se vale es que el paciente vaya a ciegas. Entonces, en un diagnóstico de caries profunda, yo lo que tengo que diagnosticar es que el diente esté vivo o no esté vivo y que esté enfermo o no esté enfermo, ¿ok? Y eso te lo voy a hacer saber a ti como paciente, ¿ok? Y te voy a hacer saber que tienes una caries muy profunda y es lo que está causando el dolor en el caso que lo tenga. Y le voy a explicar lo que tengo que hacer. Y voy a quitar caries de esta forma y voy a hacer esto. Y en este momento entrarán en vigor dos tendencias o dos posibilidades. Que tenga que hacerte una endodoncia. Vamos a hacer, no me quiero meter mucho en todas las ramificaciones que pueda haber, voy a ser muy sencillo, ¿no? Entonces, una vez allá adentro, o te reconstruye el diente y somos felices, o te tengo que hacer una endodoncia. ¿Ok? ¿Cómo lo voy a determinar? Tomando acción. El paciente lo tiene que saber. Tiene que saber cuáles son los siguientes pasos o posibilidades, pero no necesariamente tiene que saber qué va a pasar, porque yo tampoco lo sé. Entonces, muchas veces, si yo tengo que decirle al paciente qué va a pasar, pues voy a orillarme a hacer eso que dije que voy a hacer. Entonces, para mí, una, el manejo de caries profunda per se, solo, sin comunicación, tiene un costo de eliminación de caries y reconstrucción. Tanta. Donde puede haber ciertos bemoles es en terapia pulpar vital o endodoncia, ¿no? Y ahí prácticamente mi tendencia es a cobrarlo exactamente igual, uno y otro. Claro, porque, o sea, bueno, nosotros pensaríamos que buscar la preservación de la pulpa con la terapia pulpar vital podría llegar a ser más económico porque no estás haciendo toda la endodoncia.
cuando en realidad también tendríamos que ponerle el valor agregado a la preservación del complejo pulpar, a la parte biológica, ¿no? Pero es que, te voy a decir, es que partimos de la idea que es como dentistas cobramos tratamientos. Está mal cobrar un tratamiento. O sea, tú vas a un oncólogo y no te dice, te voy a cobrar por quitarte un quiste o por O por quitarte un un tipo de tumor. cáncer. No, te va a cobrar por curarte el cáncer, ¿no? Y me encanta ese porque es como súper radical. Entonces, tú vienes aquí conmigo para que yo te solucione un problema. Entonces, yo voy a cobrarte para solucionar tu problema. Y te lo voy a solucionar en ABC o en DEEF, ¿ok? ABC cuesta tanto y ADCF cuesta tanto. En ese inter Claro. todo se puede interproximar, ¿sabes? Pero no deberíamos de estar dando diagnósticos pragmáticos y con plan de tratamientos pragmáticos, pero sí estamos obligados a que el paciente esté informadísimo de lo que estás haciendo Y y que en que ese sepa que es un río que puede tomar diferentes causas. Totalmente de acuerdo y que justo es algo quizá en lo que tenemos como que reprogramarnos nosotros como clínicos para no estarlo cobrando como un procedimiento único, sino que este tratamiento puede conllevar a diferentes interacciones con ese órgano dentario y que también así se debe volver para el paciente, ¿no? Porque el paciente está acostumbrado a acudir al consultorio y decir, me puso una resina, aunque digan un empaste o me tapó la muela, y que evidentemente ellos esperan ver una restauración por un costo, cuando realmente el tratamiento puede conllevar diferentes pasos, ¿no? Fíjate, todo está en cómo veas tú tu trabajo. Y eso se lo escuché hace poco estuve en Colombia y se lo escuché a un doctor colombiano, no me lo presentaron en ese momento, estábamos platicando varios, y dijo algo que se me quedó, pero aquí está taladado. Me dice, mire doctor, es que es como usted quiera percibir su trabajo y cómo se lo ofrece también al paciente. Porque dice, fíjese que tenemos dos posibilidades de rescatarle y salvarle su nervio, ¿ok? O por desgracia, si ya no podemos, hacer un tratamiento de endodoncia. Entonces, voy a hacer y voy a intentar salvar el diente, porque es nuestra prioridad. Y eso cuesta, no sé, le voy a poner un número, ¿no? 10,000 pesos. Si ya no podemos y tenemos que hacer la endodoncia, pues tendremos que, el costo de la endodoncia es de 7,000 pesos. La mayoría de los pacientes va a decir, no, por favor, doctor, trate de conservarme el nervio. Es más importante para mí que conserve el diente. ¿Sabes? Entonces, ¿qué estás cobrando y cómo lo estás cobrando? ¿Cuál es la intención que tienes y qué es lo que tú le ves en el futuro a ese diente? Entonces, es una cuestión de percepción, solamente. Y yo creo que a un paciente se lo platicas como te lo estoy platicando a ti, te va a decir, sí, por favor, manténgame mi diente. No tienes por qué cobrar más, no sean canijos, ¿no? Pero no le veo la diferencia en el costo. Y yo coincido contigo en que si nosotros le exponemos esto a los pacientes, les traducimos la información de por qué es importante la preservación de la pulpa e incluso la mayoría de los pacientes ni siquiera vienen gustosos de hacerse el tratamiento de conductos porque también está ese mito urbano de que es hiper doloroso y que de todas maneras los dientes terminan en extracción, etcétera, por antecedentes. Si tú le traduces toda la información al paciente, ¿por qué es importante que nosotros intentemos preservar esta vitalidad pulpar? Porque el manejo de la lesión cariosa, de las caries profundas y de las no tan profundas, y de lo que decíamos al principio, de que no solamente le toca a cierta parte del gremio seguir incentivando en higiene, en hábitos dietéticos, en la técnica de cepillado, en la higiene interdental, etcétera. Si tú le traduces todo esto al paciente, pues él evidentemente también va a entender por qué es mucho más importante seguir eligiendo mantener los dientes a decir, pues quíteme todo y póngame una prótesis, ¿no? Entonces, creo que hoy día sí todos le damos un valor a preservar, ¿no? Totalmente. O sea, el Bueno, costo económico se lo tendría que poner el valor que tú le crees que merece, nada más. No es programa, no es por tiempo. Yo veo que
cuesta lo mismo hacer una corona de un molar superior que de un premolar inferior. Y es más chiquita el premolar y te la cobran igual. Justo. Sí. O sea, ¿por qué tienes que cobrar diferente una endodoncia de un central que de un molar? Tú lo que estás cobrando no es la mecánica de hacer algo, es tu conocimiento aplicado para que ese diente se mantenga en boca. ¿De qué forma? Pues tunea prepulpar con lo que tú gustes y mandes. Entonces, Sí, cobra tu totalmente. conocimiento y cobra tu servicio de salud hacia tu paciente, no un conducto o dos. Bueno, esa es mi forma de pensar, pero bueno, no sé si ya nos estamos No, y entendiendo. más porque, como nosotros lo vemos, también el entrenamiento que conlleva el conocimiento, el tiempo invertido para desarrollar las técnicas, etcétera, es lo que también tú tienes que poner en ese valor, ¿no? Correcto. Bueno, sin más, vamos a dar las gracias porque si no, tú y yo nos vamos a seguir derecho. Sí, sí. No nos vuelvan a poner juntos. ¡Ah, qué buena foto! Un No nos clásico. vuelvan a poner juntos. Pues agradecer a la audiencia por permanecer con nosotros, por acompañarnos en este diálogo sobre el manejo de caries profunda, y de verdad para mí un gusto haber compartido hoy contigo, Juan Carlos, porque pues ya varios años de compartir y de investigar y de leer y de revisar juntos. Entonces me encanta mucho cómo podemos seguir teniendo estas dinámicas, y pues nada, no sé si Y que nos tengamos, portamos bien porque hoy no discutimos. no estuvimos tan en ¿Qué es lo que más? desacuerdo. Eso, si algo me divierte con la doctora, siempre es el discutir. Me encanta. Igual, bueno, muchísimas gracias también a la gente que se quedó, que le interesó el tema, espero que haya sido de mucho provecho, que se haya dejado harta duda, ¿no? Dudas, claro. Porque de eso, de la necesidad viene la gracia. Yo me encanta tener siempre dudas de cosas. Siempre estoy tratando de buscar dudas en las cosas para enriquecerme. Espero haberlo logrado y muchísimas gracias a la gente de SABE y a la gente de la asociación.